brilla la voz del ayer, con historias que el tiempo no puede esconder. Varinia nos guía a un mundo sin par, donde cada entrevista es un viaje a soñar, capturando la esencia en cada rincón, momentos que laten con pura emoción. Crónicas de Varinia en el corazón, historias que viajan llenas de pasión, entrevistas que brillan luz en la oscuridad, momentos que viven pura realidad. Los secretos se abren, el alma se expone, entre risas y lágrimas la vida se pone. El diálogo fluye, conexiones que arden, el calor de la charla, todos nos expanden. Voces que cantan historias sin fin, en Varinia nos unimos un mismo. Bueno, buenas noches a todos. ¿Cómo andan? 22 de abril, martes, hermoso día, caluroso estuvo, pero divino. Me imagino que están terminando de cenar, así que los acompaño con un cafecito o, bueno, alguna cena que a lo mejor alguien llegó tarde. Quiero saludar a Osadía, que siempre me viste divino, el pantalón, la camisa, siempre muy atenta a que voy. Y bueno, esta hebilla hermosa que están viendo, la verdad le quiero agradecer. Está en Roldán hace años y ahora abrió su nueva sucursal en Funes. Así que bueno, pasen y véanla. Así que gracias por tanta atención y siempre me dan cosas que me encantan. Así que bueno, ya arrancamos, los dejo y me siento. Y prepárense. Bueno, y acá estamos. Como les decía, quiero darte la bienvenida a María José Chena. La verdad, como dije hace un ratito, también que van a poder ver, para mí es un programa que es difícil de hacerlo, porque la verdad que todos los programas que hago trato de ponerme siempre en el zapato del otro para saber realmente cómo preguntar mejor. En este caso, se me hace muy difícil. Yo también tengo 3 hijos, seguramente todos, 3 hijos, dije, claro, es verdad, pues se me murió uno que está en el cielo, pero nada, pero me salió 3, perdón. Todos tenemos hijos, así que atención con esto, porque hay pérdidas que se pueden evitar y tenemos que empezar a hablar como se debe hablar cuando suceden hechos. No me gusta que se llamen de otra manera, pero para eso relájate, como dije recién, atendeme un poco, hacete el cafecito y para eso te presento. Buenas noches, María José, ¿cómo te va? Hola, Varinia, ¿cómo estás? Gracias por invitarme. Bueno, gracias por venir. Te agradezco porque, bueno, no debe ser fácil para vos estar en cada lugar que vas, en esta lucha tan noble, tener que, como te decía yo en privado, tener que siempre contar, la verdad es que hay gente que es muy distinta, estamos en Buenos Aires, Córdoba, Misiones, La Pampa, no es solamente gente de Rosario hoy. Entonces me gustaría preguntarte, para aprovechar bien el tiempo que tengo, porque siempre parece que 1 hora es mucho, pero siempre termina siendo corto, ¿qué pasó ese día con Facu? Bueno, sí, no es fácil, pero bueno, voy a tratar de hacer un relato lo más exhaustivo posible. Quiero saber primero si se escucha bien, porque habla despacito, porque es muy importante. Acércate si no un poquito al micrófono, sí. Y contanos. Esto pasó el 2 de enero. El 2 de enero. El 2 de enero yo como cualquier mamá llevé a mi hijo al club. ¿A qué club? Al Jockey Club de Rosario. Yo estaba enfrente de la pileta dulce, los chicos estaban jugando en la pileta dulce. Digo los chicos porque estaba Facundo con sus amigos. En un momento dado, yo estaba enfrente, estaba en el bar de la Dulce, o sea, enfrente de donde sucedió esto que no debería haber sucedido nunca. Veo que una mamá empieza a dar como señales para evacuar la pileta. Yo me acerco corriendo y en eso que voy bordeando la pileta veo que había un chico en el fondo. Es una pileta muy profunda, tiene 4 metros. Y empiezo a gritar desesperada, por favor, que alguien salve a ese chico, por Dios, sálvenlo, porque pasaba el tiempo y veía que el nenito estaba ahí.
Y en ese momento viene un amigo de él y me dice, es tu hijo. Bueno, y ahí se desató la desesperación, empecé a gritar como una loca, todos empezamos a gritar, todos gritando, llorando, rezando. Había una sola guardavidas en esa pileta. En un momento dado llegó, parece que para saludarla, el novio de ella, que era guardavidas, pero no estaba en funciones en la pileta. Es una pileta grande, profunda, con mucha gente. Y había una sola guardavidas, a pesar de que muchos socios habían pedido que esa y que la pileta Polo, el Jockey Club de Rosario, tenían que tener más de uno, por la cantidad de gente y de niños. Bueno, tenía uno solo. En un momento dado llega otro guardavidas, que me parece que era amigo, novio de esta guardavidas. Intentan sacarlo, no puede, se empiezan a tirar los padres y las madres desesperados. Yo veía que bajaban, subían, gritaban todos, apaguen la bomba, y veía que subían sin mi hijo, y bueno, la desesperación fue cada vez mayor. El club, el Jockey, no tenía protocolo de seguridad. Todo lo que se hizo fue de manera a pulmón y con el corazón, pero no había una organización. En el arrebato de la situación. Exactamente, no había una organización. Eran los padres mismos que se tiraban, que no podían, que salían gritando desesperado, apaguen la bomba, y se tiraba otro padre y volvía. En una de las declaraciones, un piletero dijo que la bomba la habían apagado, pero que había hecho efecto de vacío. Pero bueno, eso fue lo que se dijo. Cuando lo sacan a Facu, no se sabe bien cuánto tiempo fue desde que los amiguitos dicen que él estaba hasta que lo sacaron. Hablan entre 8 y 11 minutos. 8 y 11 minutos, y 11 minutos. Que estuvo abajo del agua. Lo empiezan a atender médicos que eran padres, que estaban ahí también. A Facundo lo saca el papá de un amiguito de él. Lo termina sacando un socio, un héroe, porque la verdad que sacarlo debe haber sido, aparte de difícil, dolorosísimo. Cuando lo sacan, vos lo viste. Sí, lo vi. Y ahí ya estaba sin vida. Ahí le empiezan a hacer reanimación. Yo no sabía en qué estado estaba. Yo estaba en estado de shock. A mí una médica me medica, porque yo estaba completamente desbordada. Y bueno, me dijeron que le habían hecho RCP y que volvió a tener pulso. Yo lo único que hacía era preguntar si había esperanza, pero era todo un estado de nerviosismo y desesperación de todos. En un momento dado, cuando trajeron instrumental médico, había el instrumental médico que había, no tenía pilas. Empezaron todos a gritar, traigan pilas. ¿Quién va a tener pilas en un club? ¿Qué tipo de pilas? Era todo un desastre. Después dicen que van a llamar al helicóptero. El helicóptero tarda un tiempo estimado, no sé, habrá sido media hora, 40 minutos, no sé, no me acuerdo, porque es muy difícil tener noción del tiempo en ese estado. Y cuando viene el helicóptero se dan cuenta que no tiene la aparatología necesaria como para que Facundo llegue con vida al sanatorio de niños. Entonces ahí volvemos con la ambulancia. O sea, fueron todos traspiés uno tras otro de un club que no estaba para nada preparado para atender una emergencia. Cuando llegamos al sanatorio, bueno, él obviamente que va a terapia intensiva, a mí me decían que había que esperar. Hoy a la distancia, y respondiendo a tu pregunta, te digo que Facundo ya estaba sin vida. Facundo entra al sanatorio de niños con muerte encefálica, muerte cerebral, porque no le fue aire al cerebro. O sea, Facundo tenía el cerebro muerto. Me dijeron que había que esperar, pero bueno, al otro día se decreta lo que los médicos ya sabían y que de alguna manera a mi marido y a mí nos venían diciendo, es que había muy pocas posibilidades de esto, y efectivamente no había ninguna. Porque, bueno, después leyendo papeles y demás, se sabe que Facundo entró al sanatorio con muerte encefálica.
Entonces sí, mi hijo muere en la pileta dulce del Jockey Club de Rosario. ¿Por qué? Porque fue succionado por un ducto de 16 centímetros de diámetro que no tenía ningún tipo de protección. A Facundo lo succiona de atrás el ducto, le succiona las dos piernas. Facundo terminó con las dos piernas hasta la altura de la rodilla adentro del ducto. Era dificilísimo sacarlo. De acuerdo a charlas que tuvimos después con ingenieros y arquitectos que fueron a ver la pileta, esa pileta tenía una bomba descomunal. Primero era enorme la boca, lo más importante es que no tenía ningún tipo de protección, y la bomba tenía una potencia descomunal. Según nos dijeron, una pileta de 900.000 litros de agua tiene que tener una bomba de 5.5 caballos de fuerza. Bueno, en realidad tendría que tener dos bombas de 5.5, funciona una y después otra. Esta tenía una bomba de 20 caballos de fuerza. O sea que, bueno, estaba todo dado para que lo que sea succionado sea imposible de sacar de ahí, ¿no? Bien. Entonces, ese túnel, por decirlo así, porque no me lo imagino, es un túnel. Como un túnel, no tenía ninguna tapa, no tenía rejilla, no tenía nada. No tenía, o sea que cualquier persona que iba a ese lugar quedaba atrapado. Exactamente. No tenía nada, y lo que dijo la pericia de los bomberos zapadores es que no tenía rastros de haberla tenido. Es decir, la pileta fue habilitada en esas condiciones. No había rastros de pegamento de una rejilla, no había agujeritos que registren que había habido una rejilla. No, estaba impecablemente pintada como si ahí en esta temporada no hubiera habido nada, absolutamente nada. Fue habilitada así. Me llama la atención también, ¿no? Porque las piletas, viste, que se limpian, se pintan. Sí. O sea, no es que la pileta esa permanentemente tiene agua, en algún momento se vacía, en algún momento se limpia, se tiene que pintar, porque viste que queda lindo la pileta pintada, pero evidentemente no le pusieron tapa. No le pusieron nada, ningún tipo de protección, nada. Y como vos decís, el hecho de tener que vaciarla, tener que volverla a habilitar, es una posibilidad que tienen una vez al año quienes se ocupan de ese trabajo, de resolverlo. ¿Cuánto hubiese costado, no? Pregunto yo, cuando vaciamos la pileta, la pintamos porque queda divina, porque a los socios les encanta y a todos nos gusta ver la pileta. ¿Cuánto hubiese costado poner esa rejilla, no? No, nada. En términos económicos, nada. En términos de trabajo, nada. En términos de capacitación técnica, nada. Que yo hablo con vos, me acuerdo, porque les cuento que yo iba de chica al club, a un amiguito nuestro le había pasado algo. Me parece que le había agarrado el brazo, algo había pasado. Bueno, yo tengo 51. Hace 40. Hace 40. Tenía 10 años también. O sea que sabés del caso. Fue a declarar, es un testigo que fue a declarar. Él contó que a él le pasó exactamente lo mismo en la misma pileta, con la diferencia de que, bueno, fue en otro ducto, porque esta pileta, el hecho de ser muy antigua, hace que tenga varias refacciones. Le pasó en la misma. Esta también es que vos pasás por un cosito. Un puente que es peligrosísimo. Sí. También, que como, bueno, no sé cómo explicarlo, pero también no es seguro. Pasás por como entre paredes, por un lugar, te conecta de una pileta a otra. Me acuerdo que nosotros lo hacíamos, la verdad, como un juego, pero era bravo. A mí me daba miedo hacer eso también. A mí, bueno, yo a Facundo nunca lo llevaba a esa pileta. La realidad es esa. Nosotros íbamos siempre a otra pileta, a la Salada. Yo tenía recuerdos de esa pileta de mi infancia, de mi adolescencia, y lo que en mi memoria había quedado era el puente ese bendito. El puente. Porque al ser tan ancho, yo siempre tenía miedo que un nene venga nadando, otro se tire, no lo vea. Sí, sí. Y de alguna manera le haga mal, o que el chico que está bajo el puente o la chica... Eso también tenía solución, se pone una reja abajo, se pone una reja en el mismo puentecito para inhabilitar, ¿no?, el pasaje. También tiene solución. Sí, pero bueno, como yo te digo, no íbamos a esa pileta. Esta fue la primera vez
que Facundo debe haber sido el tercer, cuarto día del verano. Nosotros no íbamos a esa pileta. Pero sí, volviendo al tema anterior, le pasó a un chico que tuvo más suerte que mi hijo porque le entró la mano y lo pudieron sacar. Lo puedo sacar. A Facundo no lo pudieron sacar. ¿Qué pasó luego de esto? El club, digamos, la institución, ¿qué es lo que, cómo informa de esto? ¿Cómo se comporta después de esto? Mira, como yo siempre digo, las autoridades del club lo único que quisieron hacer con esto fue taparlo, invisibilizarlo, que se sepa lo menos posible. Sacan un primer comunicado, yo no sé si el 3 o el 4, hablando de un evento, o sea, la muerte de mi hijo para ellos fue un evento triste, muy doloroso. Como si hubiera sido un nene que va corriendo, sin querer se cae, se trastabilla y se da con un cordón en la nuca, ¿no? Esto no fue un evento, esto no fue un accidente. Como yo siempre digo, esto es un homicidio, porque hay responsables. Bueno, sacan un primer comunicado que tiene yo de todo esto me entero después, porque imagínate que yo estaba en otro planeta, el día 3 y el día 4, yo estaba en otro planeta. Sacan este primer comunicado que genera el repudio masivo de los socios por Instagram. Un comunicado frío, un comunicado hablando de evento, un comunicado cortito. El día 4 no decretan duelo, o sea, el club siguió con sus actividades como si nada hubiera pasado. Como son vacaciones, lo que hay es colonia de niños. La colonia siguió funcionando como si nada. Fueron los padres, muchos padres, que dijeron, pero no, ¿cómo no va a haber duelo? O sea, ayer falleció un chico, tiene que haber duelo. ¿Cómo van a ir los chicos a jugar a las piletas del club con lo que pasó? Inclusive esa pileta. Esa pileta es clausurada. Yo no sé, creo que inmediatamente es clausurada. Si fue clausurada para hacer estas pericias de las que te hablé, de las que hicieron los bomberos. Tiene una clausura municipal, si no me equivoco. Y ahora me llama la atención porque tiene una clausura municipal, pero a la vez había sido una pileta habilitada. Eso también me llama, es como... es raro. Sí, la pileta estaba habilitada por la municipalidad. Según tengo entendido, estaba habilitada por la municipalidad. Bueno, son los padres los que dicen, no, nosotros no vamos a mandar a nuestros hijos a jugar. Y aparte el miedo de los padres. O sea, no es solamente el sentimiento de dolor, que fue terrible. El 5 sí decretan duelo, y el 6 y el 7 circula por las redes un mensaje de los propios padres que decían, sábado y domingo nadie va al club por Facu. Y efectivamente amigas mías que viven cerca me dijeron, no había nadie, absolutamente nadie. ¿El club tuvo algún acercamiento a ustedes? Digo ustedes porque el papá está atrás. ¿Llamaron, se acercaron? Mira, personalmente me refiero. Según me dijeron, el presidente y miembros de la comisión fueron al sanatorio, pero son todos trascendidos, Me dijeron que los propios socios le dijeron, no, mirá, no. Y me dijeron que también fueron al velorio y que llegaron hasta la puerta, hablaron con unos socios y se fueron. Está bien. Eso me dijeron que hicieron, sí. Quiero saber, imputados, ¿quiénes son? Hasta ahora, imputados en esta causa hay 5 personas. La guardavidas, que era la chica que estaba a cargo de la pileta. Hace un rato. Un encargado de mantenimiento, un responsable de operaciones y 2 intendentes. Es decir, todos empleados del club. Todavía no se imputó a ninguna de las autoridades del club y mis abogados entienden que deben ser imputados. ¿Por qué? Porque acá hay algo que es muy grave. Ellos estaban al tanto de esta situación.
ellos sabían que ese ducto, con el riesgo de muerte que implica, no tenía rejilla. Entonces, esto no es simplemente que es una negligencia de un trabajador. Esto puede ser la negligencia de un trabajador que era conocida fehacientemente por las autoridades del club. Y a pesar de eso, no hicieron nada. Quisiera saber, no sé si esta pregunta es válida, pero estoy pensando en la guardavida, por ejemplo. Porque viste que en estas causas tan grandes, yo tengo la sensación de que a veces apuntamos, hay mucha responsabilidad, como lo que pasó en calle Oroño con el gas, no sé si sabieron que ahora el gasista salió de prisión, pero digo, la guardavida, por ejemplo, si la tuviera acá, ahora adelante, le preguntaría, suponete, si ella sabía de esta situación. Y eso es lo que le quiero preguntar a Abel. Si yo a mí mañana me contratan como guardavida para la seguridad de la gente que se mete en la pileta, yo como guardavida yo creo que debería hacer un mapeo de la zona. Bueno, y la decir, ley, bueno, acá hay peligro acá, la hay ley peligro de guardavidas, acá, esta institución no está cumpliendo con esto. Bueno, creo que la ley de guardavidas correspondería. Por eso fue imputada la guardavidas, porque la ley de guardavidas dice que los guardavidas deben meterse a la pileta, inspeccionar que esté todo en orden y a partir de ahí habilitarla para ese día. Bien. Por eso, seguramente Abel te lo va a decir con mucho más detalle y con obvio, mucho más precisión que la que te lo dije, con la que yo te lo dije, pero por eso se le imputó, haciendo referencia a esta ley que dice que ella o que él, el encargado de esa pileta, el guardavidas, deben inspeccionar. Inclusive creo que hacen simulacros también en la zona, ¿no? Puede ser, no sé tanto. Pero bueno, la guardavidas es una imputada, pero como nosotros siempre decimos, la cadena de responsabilidades sigue y debe subir. ¿Por qué no sube? Porque ya hace un año sabemos, como todos los programas que hacemos, que la justicia es re lenta. Hace 1 año y 3 meses ya. 1 año y 3 meses. ¿Pero por qué no sube? ¿Por qué no sube? No sé. Yo, si querés, te puedo contar todos los elementos que tenemos y que recolectamos en esta investigación que se llevó a cabo hace 1 año y 3 meses, donde fueron los propios socios los que fueron a prestar declaración de los incidentes que habían tenido en esta pileta hace pocos años, no el caso anterior que nombramos nosotras. O sea, casos más cerquita. Hay casos mucho más cercanos, claro, en la misma presidencia de Charles Roberts como presidente del Jockey y de Jorge Sánchez Almeida como presidente de la Comisión del Country. Estando ellos mismos en estos mismos puestos, sucedieron varios incidentes de los cuales los socios dieron testimonio y que demuestran fehacientemente que las autoridades a cargo conocían este ducto, conocían el riesgo y conocían el poder de trampa mortal que tenía tener una pileta en esas condiciones con niños. Porque la pileta no era prohibida de 18. La prohibida de 18 está en la Salada. A esta pileta podía ir cualquiera. Un adulto, un niño, un anciano, cualquiera. Y de hecho hay incidentes que les pasa, hay uno que le pasó a un adulto. Todas esas personas fueron testigos. Todas estas personas fueron a declarar. Fueron a declarar. Sí. El primer caso es de un adulto que cuando ve el agujero, por curiosidad, mete el brazo, pero un adulto, pero aparte de adulto, un hombre de nuestra edad, creo, más o menos 50 años, me dijeron que tiene una contextura enorme y que metió el brazo y que no lo podía sacar, y que cuando lo saca sale tan asustado que escribe una carta y lo entrega a las autoridades del country, alertando sobre este riesgo y sobre este peligro. A mí me dijeron amigos de él que él le dice a la esposa: si quedabas vos o uno de los chicos, no salen. Ahí te freno. Sí. No importa el nombre del señor, no importa. Pero digo, ¿uno ahí qué hace?
Vamos a suponer que te haya pasado a vos y esta situación no esté. ¿Vos qué haces? ¿Vas al club? ¿Hablas con quién hablas? ¿Qué haces? Él escribió una carta. Escribe una carta. Por escrito. La eleva la carta. Sí. ¿Y qué pasa con esa carta? ¿A dónde queda esa carta? ¿Dónde queda la función? ¿Dónde queda la acción? Nosotros le pedimos a las autoridades del club que nos presenten esa carta y dice que no la tienen, por ejemplo. Yo sé por qué te pregunto esto, María José. Sí. Porque si pasó tantas veces, claramente lo de Facu era totalmente evitable. Y a mí un periodista una vez me dijo, esto era la crónica de una muerte anunciada. Lamentablemente a alguien le iba a tocar. Bueno, Entonces, cayó la desgracia sobre mi familia. digo, es doblemente grave, porque no es que Exactamente. nunca pasó, No, nunca exacto. pasó, es la primera vez, se despegó la rejilla. Bueno, ya había pasado y ya había aviso, ya la gente había levantado la mano, había escrito carta. Había advertencias orales escritas. Un amigo de él, Todo eso lo tenés. bueno, la carta no la tenemos el testimonio De la este persona que señor escribió la carta. Que escribió la carta, que fue y que advirtió. Después hay un amigo de él, o conocido, no sé qué vínculo tendrán, que muy preocupado por esta situación, se lo cruza a Charles Roberts en el club y le dice, mira Charles Roberts, hay una trampa mortal en esa pileta, hay que resolverlo. ¿Qué dijo? Lo mandó a hablar, no sé, con Sí. algún empleado. Sí. Pero yo digo, a ver, Bueno, no le dijeron, señor presidente, no hay papel higiénico en el baño. Si no hay papel higiénico Bien. en el baño, vos le podés decir, anda a hablar con tal. Si el tema es tan grave, hay que tomar medidas serias en el asunto, porque acá lo que le estaban diciendo es, tenés una bomba que te va a explotar. bueno, todos sabemos que la prevención es lo más importante en una acción de urgencia. No es lo que hagamos, sino es lo que prevenimos Pero, por para que supuesto. eso no suceda. Esa es la acción más importante de todas. Después, por supuesto, hay cosas que suceden. Y ahí hay toda una práctica, hay, como te decía recién, un mapeo que hacen la gente de guardavida y demás. Pero digo, ¿no? Ahí llegó Abel. ¿Qué pasa cuando estas cosas se repiten y hay oportunidades para hacer las cosas bien, como te decía afuera? ¿Qué pasaría si haríamos las cosas como corresponde? No estaríamos acá. No, por supuesto. En un montón de situaciones, hay un montón de situaciones para contar, lo de Cayo Oroño, lo del, ¿cómo decías? El boliche Cromañón. Cromañón, lo del Jockey Club de Facu, hay un montón de situaciones que si las cosas se harían como corresponden, no es muy difícil hacerlo. Hay que empezar no es muy difícil hacerlo. En este caso no era para nada difícil, era fácil. Era muy fácil. Era fácil desde lo técnico, era fácil desde los costos, era fácil desde todo punto de vista. Era muy fácil. Bariñat, si me permitís, Sí. hay otro incidente que también me gustaría mencionar, si puede ser. Sí. En enero del 2021, 3 años antes de lo que tuvo que vivir mi hijo, un grupo de chicos jugaban a dejar un toallón en el fondo de la pileta. Uno de ellos lo deja en el fondo, no en el ducto, ni al lado del ducto, cerca del ducto, según dijeron. Se estaba quedando sin aire, subió, cuando bajó se dio cuenta que ese toallón no estaba más. Ese toallón había sido succionado por el ducto. O sea que otro incidente más, pero lo más, ¿qué hicieron las autoridades del club cuando se enteraron de que el toallón había sido succionado por el ducto? ¿Le pusieron reja al ducto? No. Sancionaron al chico por 15 días, lo suspendieron, no pudo ir más al club. Y el ducto siguió vivito y coleando sin ningún tipo de protección. Ustedes en ese momento que escuchaban estas historias, ¿no? ¿Qué pensaban de esto? Antes de que suceda lo que les sucede a ustedes. No, lo que pasa es que yo no lo sabía antes. Ustedes no sabían todas estas cosas. Yo no lo Surgen sabía. cuando surge esto. Exacto, yo me entero de todo esto. Si yo hubiera sabido esto, yo a mi hijo no lo mando a la pileta, a esa pileta. No, yo no lo sabía, yo no sabía nada de estas historias. La verdad es que no las conocía. Como muchos de los que mandamos a nuestro hijo a esa pileta. Yo creo que mucha gente en su momento no lo sabía, por eso iban los chicos a jugar ahí, si no, ¿cómo lo vas a mandar ahí? Ujú. No,
No lo sabíamos. ¿Cómo está la causa ahora? La causa ahora está, nosotros, mis abogados, pidieron la imputación de la mesa directiva del club, es decir, del presidente, el vicepresidente, el secretario, del tesorero y el presidente de la comisión del country, porque consideran que ya hay evidencias suficientes para que sean imputados y bueno, no han sido imputados. Y entonces, hará, 20 días más o menos, mis abogados tuvieron una reunión con la fiscal exponiéndole todos los argumentos y todas las pruebas que se habían recolectado, demostrando que eran más que suficientes para que sea imputada la comisión. La fiscal no lo vio tan así. Entonces tuvimos una reunión urgente con el fiscal regional, que es Matías Merlo. Mis abogados volvieron a exponer toda la causa, todas las pruebas recolectadas, y bueno, el doctor Matías Merlo dijo que iba a leer el expediente y lo iba a analizar. Así quedó. Sí, me imagino cómo son esas cosas. La justicia es un mes, lo lee en un mes, 2 meses... Después ves si contesta, si no contesta, y mientras tanto, bueno, acá 2 padres esperando. Te quiero preguntar, si esto llegara al final, ¿qué sentirías vos, no? Digo, porque trato de pensar en tu lucha. Esto a ustedes, digamos, esta lucha, esta justicia, para que no le pase a otro nene, los debe motorizar de alguna manera. ¿Se imaginan un poco cuando esto termine? ¿Piensan que ahí van a empezar a duelar? Perdón que pregunte, pero sí, me parece interesante esta pregunta. Porque a veces esto de salir a buscar justicia cuando la muerte de un hijo es injusta y no corresponde, me parece que te mantiene, no sé si es ocupada la palabra, pero alerta, en acción. ¿Qué va a pasar? ¿Qué pensás que te podría pasar a vos cuando termine? Lo que vos me decís me lo dijeron muchas amigas mías. Me dijeron, mirá que esto va a terminar en algún momento dado. Uh-huh. Yo siento que pedir justicia por Facundo primero corresponde. Mi hijo merece justicia. No merecía morir a los 10 años de edad, y mucho menos en las condiciones atroces en las que lo obligaron a morir. Uh-huh. Segundo, esto no tiene que pasar nunca más, porque es una pavada para evitar. No tiene que pasar nunca más. Entonces esto también tiene que quedarnos a todos como legado, como sociedad. Y también es mi manera de seguir siendo la mamá de Facu, ¿entendés? Uh-huh. A mí de repente me sacaron a mi hijo y yo tuve que ser la mamá de Facu de otra manera, y esta fue la manera que encontré de seguir siendo la mamá de Facu. Uh-huh. Soy consciente de que muchas veces cuando esto termina aparece el gran vacío, uh-huh, el vacío que uno va de alguna manera inconscientemente, porque yo no es que lo hice, fue lo que me salió, uh-huh, tapando con esta actividad que me sigue conectando con Facundo, que me sigue permitiendo ser la mamá de Facundo. Uh-huh. Cuando eso se acaba, y sí, el vacío es muy grande, pero bueno, con mi marido estamos haciendo un trabajo también. ¿Tienen apoyo psicológico? ¿Cómo Gabriel, se hace? La verdad es que yo te digo la verdad, me pasa esto, que me pongo en el lugar y no sé cómo se hace. Decilo, no hay problema. No sé cómo se hace, nosotros tampoco, es paso a paso. Nadie, yo siempre digo, ¿cómo se atraviesa esto? ¿Cómo? Yo lo que sí veo y valoro y digo, ¿no? Miro los videos, la gente, cómo acompaña, terrible, cómo lleva carteles, cómo pone carteles. Bueno, ahí estamos viendo, ¿viste? La verdad que eso es conmovedor. Mirá, ahí está cuando vino
Fantino, cómo se movilizó hasta ahí todo, ¿no? Sí. Qué enorme. Enorme. Yo vivo agradecida, porque también a nosotros nos ayuda un montón a sostener esto. No es lo mismo tener gente a tu lado que te dice, no estás sola, Majo, no están solos. Y yo te digo una cosa, yo puse el flyer de que hoy estaban ustedes y tengo un montón de gente que me empezó a seguir porque, bueno, está pendiente de que lo que vayamos a subir. La gente no está muy cerca de ustedes. Una mamá una vez me conmovió, yo le dije, bueno, gracias, y ella me dijo, no, gracias porque esto no te pasó a vos, esto nos pasó a todos. Digo, a mí me arrebataron a mi hijo le arrebataron la vida. Es tremendo. Pero a un montón de nenes le arrebataron a su amigo. ¿Seguís viendo los amiguitos de...? Sí, lo sigo viendo. Lo sigo viendo y cuando me acuerdo, si es el cumpleaños los saludo, sí. Hay un amiguito de Facu que siempre... ¿Qué día nació Facu? 29 de agosto. De agosto. Sí. Ahora en breve es el cumple. En breve, sí. ¿Vos querés decir algo que me parece que había quedado pendiente? Sí, lo que te Porque quería después comentar. te quiero preguntar, para terminar quiero saber de Facu, cómo era Facu. Bueno. No, y en esta sucesión de incidentes que te comenté, en los cuales funcionan como pruebas para pedir la imputación de las autoridades del club, de la mesa directiva. Un día a mí también me pasó, yo voy cada 15, 20 días a poner flores a la pileta dulce, donde hay una cruz que lo recuerda. Y un día yo fui, estaba con mi mamá, estaba una socia con nosotros, y se me acerca un señor a mí a comentarme que qué doloroso que le parecía todo esto, que él cuando pasó estaba en Pinamar, que había sufrido mucho, que por 3 días estuvo sin dormir. Entonces yo le pregunto, señor, ¿y usted quién es? Y me dice, soy Rubén Massetti, miembro de la comisión directiva. El señor muy educado y me empieza a contar a mí todo su sufrimiento. Entonces yo en ese momento le digo, bueno, señor, ¿quiere que usted le cuente yo mi sufrimiento? ¿Quiere que le cuente el sufrimiento de mi marido? Mi mamá lloraba, por supuesto. Entonces, en ese momento yo les digo, pero ¿por qué no hicieron nada? Si ustedes lo sabían. Ustedes sabían que esto estaba sin protección. Charles Roberts lo sabía porque se lo dijo un socio. Ustedes sabían el incidente del toallón porque lo sancionaron al socio, al chico. Ustedes lo sabían, ¿por qué no hicieron nada? Y el señor, conmovido, pone las manos así como quien va a rezar, baja la cabeza y me dice, sí, lo sabíamos. O sea, este miembro de comisión directiva me reconoce a mí, adelante de otra socia, adelante de mi madre, que ellos lo sabían. Entonces digo, más pruebas de que lo sabían y de que no hicieron nada. Porque otra cosa es una negligencia donde, bueno, nadie se dio cuenta. Había una rejilla, el viento la voló. Sí, no, acá no había rejilla. Había incidentes anteriores. Reiterados, sobre los que fueron informados de manera oral, de manera escrita, con un chico al que le succiona un toallón. Ellos sancionan al chico y no hicieron absolutamente nada. Nada por desactivar lo que era una bomba. ¿Este señor sigue en la comisión o renunció? No había renunciado. Ahora en abril, el 28 de abril, hay elecciones y ya son elecciones donde hay una sola lista. Y en esa lista este señor no se presentó. Hay muchos miembros de comisión directiva que quedaron, pero él no. Él y otros más no. Algunos quedaron, otros se van. Son elecciones, pero de todos modos es una elección de renovación automática porque hay lista única. Qué locura. Sí, la verdad es que a alguien se le arrebate la vida en estas condiciones es una locura. Sí. Una locura. La verdad que sí, se me hacen estos silencios porque la verdad que no encuentro palabra, no tengo
demasiado para decir porque me parece una locura, me parece una pesadilla, como que si me estuvieran contando no sé, una peli. Yo a veces pienso que estoy en una pesadilla también. Algo así. Yo siento que se abrió la tierra y se lo chupó, como que no puedo entenderlo todavía, no puedo entenderlo. No puedo entenderlo que exista esa trampa mortal ahí abajo, escondida, y que sabiendo las autoridades, sabiendo que eso estaba, no hayan hecho nada para impedirlo. Uh-huh. Con la cantidad de chicos que van a esa pileta y a todas las piletas en el club. Y yo sí quiero decir algo, yo, hablo con mucha gente, conozco mucha gente, y ojo también los padres, mamás que miran para otro lado y no se comprometen con esto, porque podría haber sido tu hijo o tu hija, podría haber sido tu hija y tu hijo, así que ojo, que me hago la boluda, me hago el boludo, miro para otro lado, esas cosas, que pasan en esta calidad humana que tenemos. Ojo con ese grupito de padres que a veces escucho, que opinan, cuidado con eso, porque podría haber sido tu hijo o tu hija. Así que cuando suceden estas cosas, hay que empaparse, apoyar. Acá está el padre atrás, acá está la madre que está contando lo que pasó. Sin duda, Facu hoy debería estar acá con nosotros. Uh-huh. Pero la verdad, bueno, contame de Facu. Facu. Contame cómo era alegre. Era alegre, Facu era alegre. Tenía como una energía vital que contagiaba, siempre sonriente. Uno de mis hermanos siempre decía, tiene amor para darle a todo el mundo. Facundo... Lo que sí sé que tenía muchos amigos, Muchos amigos. Muchos amigos, era amiguero. Muchos amigos, lo querían. Lo querían sus entrenadores de fútbol, de rugby, lo querían sus maestras. ¿Hacía los dos deportes él? Hacía los dos deportes, sí, cuando son chiquitos por lo general hacen los dos. Después más grandes se iban a definir, pero bueno. Lo querían sus maestras, lo quería la directora del colegio. ¿Qué colegio iba él? A Maristas. A Maristas. Era divertido, los amigos lo describen como muy divertido, que hacía muchas caras, que les hacía reír. Uh-huh. Era muy generoso Facundo, muy generoso. Uh-huh. Todo lo que tenía lo compartía siempre. Nosotros, bueno, como era hijo único, no queríamos que caiga muchas veces en esa cuestión de ser el centro del mundo y sentir que todo es de él y para él. Sí. Entonces fomentábamos esa cuestión de su generosidad y de compartir. Le encantaban los deportes, le encantaba la vida al aire libre, le encantaba la naturaleza. Él estaba en una plaza con un palito, 2 piedritas y era feliz, se hacía amigo del que estaba ahí en la plaza con él. Era un chico... Facundo siempre incluía, no era un chico que tuviera 2 o 3 amigos, él uh-huh. siempre incluía. Grupero. Era, sí, siempre él querés jugar, uh-huh. Bien. Integraba al que estaba ahí, al que a lo mejor estaba más tímido. Uh-huh. Bueno, yo soy la mamá, ¿no? También, ¿qué te puedo decir? No. Uy, la verdad, María José, quiero decirte que me costó un montón hacer esta nota porque, voy viendo a mis hijos, tengo esta empatía, que Facu es mi hijo, es como, ¿entendés? Soy mamá. Lamento lo que hayan tenido que vivir, me sensibilizo, perdón, pero la verdad me atraviesa, es durísimo. Los escucho, te veo, es durísimo. Es lo más duro que te puede pasar. Es lo más duro que te puede pasar. Lo más duro que te puede pasar. Entiendo y aceptamos toda la biología, la naturaleza, los hijos se pueden enfermar. Exacto. Podemos despedirlos. Yo estoy preparada para irme antes que mis hijos, pero bueno, a lo mejor la vida me dice que no, y mis hijos se van antes, Dios quiera que no, pero no tengo ningún contrato firmado. Pero esto no debería haber pasado. Esto no, como muchos casos, como el de Topa también, que no debería haber pasado. Le mando un beso grande a Ricardo. Gracias por venir, gracias Gabriel por estar, siempre en contacto, lo que necesiten de mi parte, cuenten con eso. Me gustaría que me vayan actualizando, cuando vayan, sé que el camino es larguísimo,
lo sé, lo lamento, la justicia, por favor. Hay cosas que son urgentes, todo urgente en la justicia debería ser, no sé, pongan más gente a laburar, no sé qué se hace, y no es mi tema, yo no tengo por qué resolverlo. Lo que sí necesitamos, que tengan otros tiempos. Esto lo necesitamos. En muchas causas se necesitan otros tiempos en la justicia, y me la paso haciendo programas de eso. Vamos a tenerlo próximamente a Arbeta, también a ver si podemos charlar sobre los tiempos de la justicia. Lamento en el alma lo que tienen que estar viviendo. Les agradezco por estar acá. Sé que es durísimo repetir una y otra vez, pero la justicia tiene que ver con esto. Acá hay mucha gente que nos escucha y no sabe lo que le pasó a Facu. Lo lamento de corazón, que tengan que venir y que nos conozcamos en esta situación. Les deseo la mayor luz que pude desear en mi vida, para que puedan estar en paz, encuentren justicia y que, bueno, podamos recordar siempre a Facu con estas últimas palabras que dijeron de cómo era tan generoso y grupero. Gracias a vos, Variña. Gracias, porque es difícil hablar de esto. Es muy difícil. Y vos lo hiciste fácil. Y la empatía y la calidad humana trascienden y yo te lo agradezco. Dale. Muchas gracias. Nos vemos en un ratito. Ya venimos. En Argentina, la pantalla está viva. River TV, siempre arriba. Con noticias, música y diversión. Cada programa es pura emoción. River TV, el canal que te inspira. Cada día, la vida respira. Bueno, acá vuelve. Sigo muy emocionada. La verdad, no me puedo recomponer. Por favor, te pido que te presentes. Tenemos poco tiempo. Abel. Abel es mi nombre, me dedico a higiene y seguridad, también soy guardavidas y un poco de aportar a este caso y acompañar a la familia desde la parte técnica, desde lo que podemos aportar desde seguridad y también con el rol de la seguridad acuática en general. Ellos contaban, rápidamente para que la gente entienda, ellos contaban que esta pileta tenía un túnel, no sé cómo se llama porque quedé tildada. Sí, el ducto. Un ducto muy grande, muy poderoso, con muchísima fuerza. Y yo me ponía en situación, ¿no? Que vos sos guardavidas, ¿qué hacemos cuando llegamos? Realmente, yo lo que quiero saber, esto era evitable. Totalmente evitable. Nosotros desde la seguridad en general y también en la seguridad acuática, se empieza con un análisis de riesgo para entender qué plan de prevención uno tiene que hacer en cada espejo de agua. Acá creo que el mapa de riesgo no fue evaluado correctamente, un poco con datos que nos daba recién los papás, donde el ducto era de un diámetro muy grande, como para que entren las dos piernas de Facu, sin una rejilla protectora, sin un protocolo de control, tal vez, que esto desconozco, pero bueno, debería haber existido desde ese análisis de riesgo la posibilidad de dar herramientas a todos los actores que participan en la seguridad acuática.
sea la gente de mantenimiento, guardavidas, la misma dirección del club, tendría que estar en conocimiento de cuáles son los riesgos y entender lo que es el riesgo límite aceptable. Claramente todos los espejos de aguas necesitan un filtrado de agua para que el agua esté en condiciones, pero evaluando los riesgos uno pone límites, pone requisitos, como por ejemplo con qué fuerza podría succionar ese caudal, qué horarios son los que podemos proponer para hacer ese filtrado, como por ejemplo horarios donde no habite gente dentro de lo posible. ¿Por qué estaba prendido? Desconozco el caso puntual, pero trato de dar herramientas técnicas, de decir cuántas cosas podríamos haber pensado y hacer. Son muchas. Revisar que si dentro de ese análisis previo entendíamos que tenía que tener una rejilla, chequearlo diariamente antes de habilitar una pileta o un espejo de agua. Esas son listas de chequeo que aparecen cuando uno hace un análisis de riesgo previo y todos los que participamos en ese protocolo de seguridad entendemos el por qué vamos a ir a controlarlos para poder habilitar y entender que estamos dentro de ese riesgo límite aceptable. Entrar en un espejo de agua siempre es riesgoso en todas las profundidades, no porque sea un sector más profundo es la pileta peligrosa y la que es playita no. Todos tienen riesgos, son distintos los riesgos que vamos a valorar y para cada uno necesitamos un plan. No estamos acostumbrados, por lo menos en Argentina, a trabajarlo de esa manera. Creo que este caso, y honrando la vida y la muerte de Facu, creo que tenemos que llamarnos todos a una reflexión de cómo hacemos este tipo de protocolos y qué nivel de controles y respaldos cruzados vamos a tener desde el rol que nos toque. Y acá digo todos, desde los que somos usuarios de un natatorio, entender cuáles son nuestros límites, entender cómo favorecemos a que el protocolo funcione correctamente y cada rol en puntual, el de guardavidas, el de mantenimiento, el de la dirección de un club, porque todo esto también lleva un costo, lleva un análisis, una planeación, no se hace de un momento hacia otro. Entonces, entendiendo esto, creo que hay mucho por trabajar. Un análisis también que hago general es que se está pensando mucho generalmente en la mitigación, o sea, en lo que hacemos cuando el problema está instalado y no estamos trabajándolo mucho desde el inicio donde tenemos más tiempo, que es desde la prevención. Para dar un ejemplo puntual, se habló mucho del botón de parada de emergencia, el botón rojo que detiene el funcionamiento de la bomba. Es correcto y tiene que estar, pero el foco no tiene que estar solamente ahí. Trabajar desde la prevención significa trabajar desde el conocimiento. Tenemos una sociedad inmadura con respecto a la prevención. No valoramos correctamente los riesgos que tenemos en un espejo de agua, solemos subestimarlos, solemos menospreciarlos de alguna manera, inclusive cuando el guardavidas o cualquier persona trata de dar un límite con un silbato, con un no, muchas veces no nos sale el agradecimiento y gracias que me estás previniendo a que puede pasar algo peor. Así que, viéndolo en los ejes, creo que la prevención es donde más tenemos que hacer foco. Donde más hay que trabajar. Y hay muchos métodos en los cuales no nos alcanza el tiempo hoy como para poder desarrollarlos, pero bueno, sería muy interesante de ver... Que vuelvas. A disposición, sí. Para poder explayarlo. La verdad, te pido disculpas. Por favor. Bueno, fue un programa muy difícil, yo todavía quedé tildada, no puedo... es una lástima. La verdad, es una lástima lo que le pasó a esta familia. Tremendo. Es una lástima. Estamos todos muy conmovidos. Los quiero dejar. Abel, me comprometo a darte otro espacio porque primero sos muy nutritivo escucharte. Se nota que la tenés recontra clara. Agradecerle a todos los clubes que en esta info medio por arriba toqué. Agradecerles a todos. Y atención a los que me dieron alguna tipo de situación como diciendo, bueno, pero no nos nombres porque nosotros... No los nombro, pero no tenemos que mirar para otro lado cuando suceden estas cosas, porque claramente había algo que no estaba como correspondía, si no las cosas no suceden. Me despido. Hasta el martes que viene. Ay, por favor. En la pantalla brilla la voz del ayer, con historias que el tiempo no puede esconder. María nos guía a un mundo
mundo sin par, donde cada entrevista es un viaje a soñar, capturando la esencia en cada rincón, momentos que laten con pura emoción. Crónicas de la línea en el corazón, historias que viajan llenas de pasión, entrevistas que